Como les decía, hermanos, la idea del mes de julio vamos a tomar un descanso en cuanto a los temas que hemos venido tocando. Recuerden que en enero empezamos a tocar el tema sobre el crecimiento espiritual. Pero luego que terminamos ese tema sobre el crecimiento espiritual, estuvimos hablando de la Biblia, un libro extraordinario. Y vamos a comenzar después la serie del discipulado, pero en este mes de julio hemos hecho una serie especial para cada uno de nosotros. Hemos invitado a varios hermanos que tienen un doctorado. El Señor les ha dado el privilegio de estudiar un poco más, hermanos, y estos hermanos tienen mucho que enseñarnos. Así que el día de hoy los voy a dejar con un paisano mío, Octavio Esqueda. El doctor Octavio Esqueda es un hermano muy preparado, tiene su doctorado en educación superior y es maestro de educación en los programas doctorales del seminario de Talbot. Y ahorita está de visita aquí en Guatemala, dando unas clases también a nivel doctoral en el CETECA. Así que se los presento, hermano doctor Octavio Esqueda. Esperamos aprender mucho, hermanos. Que Dios les bendiga. Hermanos, qué gusto estar con ustedes esta noche y compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Un placer conocer, pero quiero presentarme, Octavio Javier Esqueda Vázquez. Ese es mi nombre. Tengo el gran placer de conocer a su pastor, Ricardo, de hace más de 30 años, cuando éramos jóvenes en México, en Guadalajara, y desde esa aventura que Dios nos ha llevado de servirle juntos, de aprender juntos, tengo ahora el privilegio de estar aquí en Guatemala y eso es un placer convivir con ustedes. Octavio Javier Esqueda Vázquez, ese es mi nombre. Déjenme presentarles a mi familia. Ella es mi esposa Angélica, tenemos 24 años de casados. Mi hija Salma, que tiene 10 años y medio, y mi hijo Darío, que tiene 14. Entonces, juntos servimos al Señor, y lo que quiero compartir con ustedes esta noche, le habíamos puesto como tema el Espíritu Santo esencial para la vida y el ministerio. Y quiero aclarar que cuando hablamos del Espíritu Santo, Él es nuestro maestro, Él es el que nos guía en nuestra vida. Yo tuve el privilegio de ir a la universidad, de enseñar y educar, pero al fin de cuentas, el Espíritu Santo, Él es el maestro por excelencia. No importan los grados académicos, Dios es un maestro y Él nos enseña. Quiero empezar con unas preguntas, entonces pasamos esa diapositiva, unas preguntas que quiero responder o que quiero motivarlo que usted siga pensando más allá de esta clase. ¿Por qué es esencial el Espíritu Santo para la vida y el ministerio? Pues básicamente le puedo decir ahora que sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana y no podemos servir a Dios. Siendo que el Espíritu Santo es verdad, otra pregunta clave, ¿por qué algunos creyentes hacen una diferencia entre la verdad de Dios y la verdad secular? Algo que quiero explorar con ustedes es la importancia de reconocer que el Espíritu Santo y nuestro Dios trino es la verdad. Por lo tanto, no hay verdades que son de Dios y verdades que no son de Dios. Todo está bajo el señorío y la verdad del Espíritu Santo de nuestro Dios. Otra pregunta para hacernos reflexionar es, ¿cómo funciona el Espíritu Santo como consejero o abogado en nuestra vida? ¿Qué significa eso de que el Espíritu Santo es nuestro consejero o nuestro abogado? Y si cambiamos a otras preguntas, ¿es posible servir a Dios sin el Espíritu Santo? Es decir, ¿podemos servir a Dios sin Él o no? Muchos lo intentamos, pero ¿realmente se puede servir a Dios sin el Espíritu Santo? Quizá algunos
creemos en el Espíritu Santo, pero en forma práctica pensamos que la Trinidad es el Padre, el Hijo y las Santas Escrituras. Y no, se nos olvida que el Espíritu Santo es Dios y es esencial en nuestra vida. Y las Escrituras son importantes porque son inspiradas por el Espíritu Santo, por Dios, no por sí mismas, sino por Dios mismo. Otra pregunta, ¿de qué maneras el Espíritu Santo decide cooperar con nosotros para cumplir sus propósitos y por qué? Es decir, no somos nosotros los que invitamos a Dios a cooperar en nuestras vidas, es Dios el que nos invita a cooperar en su ministerio. Y otra pregunta, ¿por qué debemos prepararnos y hacer nuestro mejor esfuerzo, aun cuando sabemos que solamente el Espíritu Santo cambia a las personas? Bueno, si es el Espíritu Santo, ¿cuál es nuestra función? Entonces, algunas preguntas que quiero dejarle y abordar juntos la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida y ministerio. Entonces, hay tres características que hacen a la educación cristiana esencial. Tres cosas que hacen a la enseñanza del ministerio cristiano esencial. Uno, el estudio, la palabra de Dios. Nuestro libro de texto es la revelación de Dios, la palabra de Dios. En segundo lugar es la meta, la transformación de vidas. La meta de nuestra vida es, como discípulos de Jesús, es ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo, tanto en lo individual como en lo colectivo, como dice Efesios 4. Pero sabe que la única persona que puede cambiar a las personas es el Espíritu Santo. Yo como maestro, como educador, no puedo cambiar a nadie. Esa es la función del Espíritu Santo. Por eso es el Espíritu Santo es la dinámica, es lo que hace posible toda esa transformación. La obra del Espíritu Santo es la dinámica posible. Si se fija, el Espíritu Santo está involucrado en las tres áreas, en la meta, la transformación, en el estudio, la palabra de Dios y en la dinámica en esa transformación. El Espíritu Santo es esencial para nuestra vida y ministerio. De hecho, en la Biblia hay términos o nombres del Espíritu Santo que se relacionan con la enseñanza, que Él es nuestro maestro, nuestra guía. La educación cristiana existe porque Dios se revela, Él se da a conocer a nosotros. Dios es el maestro por excelencia. Nosotros servimos a Dios y lo damos a conocer. Quiero explorar con ustedes 4 nombres del Espíritu Santo, después resumir la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida y ministerio, y después concluir con algunas implicaciones en comunidad, sociales del Espíritu Santo. Entonces, el primer nombre que se refiere al Espíritu Santo y que tiene implicaciones para la vida del ministerio es que el Espíritu Santo es nuestro consejero o nuestro abogado. Hay un pasaje en Juan 14:6 que dice, mas el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús dijo, el Espíritu Santo, Él les va a enseñar todo lo que necesiten, les va a recordar lo que yo les dije. Y aquí está esa palabra interesante, consolador. Algunas traducciones bíblicas tienen abogado o consejero. En inglés, esos son los dos términos más comunes, counselor, advocate, consolador. ¿Y por qué cambia tanto esa palabra? Porque la palabra original en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, paracletos, es muy difícil de traducir. No existe un término en español o en inglés que describa totalmente ese significado. Alguien que está junto a nosotros, pero no solo junto a nosotros, más allá. Por ejemplo, si alguien necesita ayuda para discernir su futuro, algunos problemas, necesita alguna guía, va con un consejero. El consejero nos da consejos, nos orienta, nos guía, pero a fin de cuentas depende de uno mismo seguir el consejo o no. El consejero nos da su sabiduría, su guía, pero si yo la sigo o no la sigo ya es problema mío. El consejero dice, bueno, yo hice mi labor.
si yo tengo problemas legales, me veo involucrado en algunos problemas legales y necesito asesoría legal, contrato los servicios de un abogado. El abogado me representa y si tengo que ir a un juicio, el abogado abra por mí, aboga por mí, pero vamos a suponer que el juez dictamina que soy culpable y yo tengo que ir a la cárcel o tengo que pagar por esa situación. El abogado, él no va a la cárcel conmigo. Él me representa, pero yo estoy por mí mismo. El Espíritu Santo es como un consejero, es como un abogado, pero va más allá. El Espíritu Santo no solo nos acompaña, sino que mora en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros y su función es ayudarnos a entender a Dios. La Biblia dice en Romanos que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Imagínense qué maravilla. Dios mismo, el creador del universo, a nuestro servicio para entenderlo mejor. Wow, increíble. No puedo hacer nada que siquiera logre alcanzar un poco la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Esencial. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, nuestro consejero, nuestro abogado, pero no solamente del pastor o del líder, sino de cada uno de nosotros que por la gracia de Dios hemos recibido ese regalo de salvación en Jesucristo. Otro término interesante del Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y eso es algo que a mí me fascina y aún sigo tratando de reflexionar en esta verdad tan profunda. En Juan 16:13, Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber lo que habrá de venir. Fíjense que la Biblia se refiere al Espíritu de verdad. Nuestro Dios trino es la verdad. No solamente habla con la verdad, sino que Dios es la verdad. La verdad es esencial para las relaciones humanas. En los Estados Unidos, cuando alguien va a un juicio, lo hacen jurar que decir la verdad y nada más que la verdad. Porque si el mundo se basa en mentiras o ahora en teorías de conspiración, pues hay caos. Pero la Biblia dice que el Padre es verdad, en Deuteronomio 32:4, Jehová, el Dios Padre, es verdad. Juan 14:6, ese pasaje tan conocido, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El Dios del Padre es la verdad, el Dios el Hijo es la verdad y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por lo tanto, todo lo que fluye de Dios es verdadero. Jesús dijo en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Dios es la verdad. Podemos conocer a Dios y Dios es verdadero. Entonces, la verdad no solo es decir una cosa que concuerda con la realidad. La verdad es una persona. Dios es la verdad. En Juan 8:44, cuando están los fariseos discutiendo con Jesús y Jesús les recuerda que él tiene que creer en él, los fariseos no quieren y la discusión se vuelve tan grande cuando Jesús les dice, miren, si ustedes fueran hijos de Dios, me entenderían. Y los fariseos dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham. No como tú, que sabemos tu historia, le dicen a Jesús. Recuerdan que María estaba embarazada cuando se casó con José. Y recordamos esa historia en la Navidad, pero a veces no tomamos en cuenta que Jesús vivió toda su vida y la sociedad sabía que José y María habían concebido o asumían ellos antes de que se habían casado. Entonces, de alguna manera dicen, nosotros no somos hijos ilegítimos o hijos de pecado como tú. Y Jesús les responde en Juan 8:44, no, ustedes son de su padre el diablo, muy fuerte, porque el diablo habla mentira, y no solo habla mentira, porque es mentiroso desde
el padre de la mentira, sino que los que hablan mentira se identifican con él. Entonces, la verdad es un asunto espiritual. En Efesios 4 dice que hemos sido santificados en la santidad de la verdad. Por lo tanto, la conclusión es hablar la verdad unos con otros y no mintamos. Dios es la verdad, pero, y que hay algo importante, yo no soy el portador de la verdad, Dios es. Eso me debe guiar a ser humilde. Es decir, Dios es verdadero, yo hablo con la verdad, pero aún así mi entendimiento de Dios está creciendo. La Biblia nos llama a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús, de Dios mismo, bajo el Espíritu Santo que nos va guiando en lo que es correcto. El Espíritu Santo no hay en la vida cristiana, en el ministerio, bajo la guía del Espíritu Santo, no hay lugar para teorías de conspiración. Alguien dijo, alguien sabe, y eso pasamos en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Hay situaciones complicadas y la gente busca respuestas sencillas. Como creyentes podemos descansar en que el Espíritu Santo es verdadero y Él nos guía. No importa lo que pase, el Espíritu Santo tiene el control. Y a lo mejor yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Por eso, para conocer la verdad, necesitamos depender de Él. Necesitamos buscarlo, necesitamos su guía. El tercer nombre que se refiere al Espíritu Santo, o la tercera función, es muy importante. El Espíritu Santo es el Espíritu que revela a Dios. 1 Corintios 2, 9 al 12, tenemos esa gran verdad. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Wow, Dios tiene algo preparado que ni siquiera podemos imaginar. Él es bueno, pero Dios nos las reveló. Dios nos las dio a conocer a nosotros por su Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y luego hay una aclaración interesante, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Sabe que nadie puede leerle la mente a nadie. A veces los que ya hemos estado casados por un tiempo pensamos que podemos leerle la mente a nuestro cónyuge, pero la realidad es que nadie sabe lo que yo estoy pensando. Por cierto, como una nota al pie de página, por eso es esencial la comunicación. Mi esposa no puede leer mi mente. Yo no puedo leer la mente de ella. Necesitamos comunicarnos. Comunicar es tener algo en común. La comunicación es esencial para las relaciones humanas porque nadie puede saber lo que uno piensa. Pero vean lo que dice el pasaje después de esta pregunta. Así, tampoco nadie, absolutamente nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y nosotros no hemos recibido al Espíritu del mundo, sino al Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo nos ayuda a conocer a Dios porque el Espíritu Santo es Dios. Tenemos acceso directo a Dios y su función es ayudarnos a entenderlo. Por lo tanto, ¿podemos conocer a Dios sin el Espíritu Santo? Imposible. Imposible. Pero Dios no juega a las escondidas, sino que nos ha dado su Espíritu y nos ayuda a entenderlo, a conocerlo, porque Él es Dios. No sé si ha pensado esto, pero la Biblia es el único libro del mundo en el cual tenemos acceso directo al autor. Se lo voy a repetir. La Biblia es el único libro del mundo en el cual tenemos acceso directo al autor. Le voy a contar una anécdota que yo considero la más importante de mi vida pasada. Digo vida pasada porque yo estudié literatura en México, soy licenciado en literatura, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, y de hecho yo empecé mi carrera como profesor de literatura. Pero hubo un evento que fue sobresaliente
y eso fue en mi último semestre de la universidad. Tuve la oportunidad de pasar una semana junto con otros 20 personas, un grupo selecto de 20 personas, una semana con el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Entonces, imagínense, fue un gran privilegio estar en una mesa redonda, escucharlo, y como parte de la cátedra Julio Cortázar que él fue a dar a la Universidad de Guadalajara. Y durante ese tiempo juntos, él estuvo hablando de su obra, de sus novelas, y una en particular la usó como ejemplo de por qué no le gustaba la crítica literaria, y era la novela del Coronel, No tiene quien le escriba. Quizá alguno de ustedes la ha leído, si no, lo animo a leerla, es una buena novela, cortita, y es un coronel que retirado, que vive en Colombia, en un pueblo, está esperando que le llegue la noticia que le van a dar un dinero que por fin va a cambiar su situación de pobreza en la que vive. Vive con su esposa y un gallo, en ese pueblo hay peleas de gallos, y cada semana camina hacia la oficina postal y espera noticias de esa famosa carta que no llega. Su esposa le dice, tenemos que cambiar la estrategia, esto no está funcionando. Él dice, no, quizá ahora sí. Entonces, más o menos es la trama del Coronel, no tiene quien le escriba. Resulta que nos contó Gabriel García Márquez que en una ocasión su hijo estaba en el colegio, en el bachillerato y en la clase de literatura. Y el profesor les asignó la novela El Coronel no tiene quien le escriba. Y la leyeron, y cuando llegaron al salón de clases, el profesor les explicó cuál era la clave para entender la novela. Y les dijo, miren, el personaje clave en esta novela no es el coronel, el personaje clave es el gallo. Ese gallo es la clave para entender la novela. Entonces, vayan a la página tal, aquí está el gallo, página tal, sale el gallo, página tal, sale el gallo. Entonces, el gallo es como ese personaje escondido que nos revela el verdadero significado de la trama literaria. Al final del día, el hijo de García Márquez llega a su casa, va con su papá y le dice, mira papá, ¿qué crees? Hoy hablamos de ti en la clase de literatura. Y el papá, sí, mira, a ver, cuéntame. Bueno, hablamos acerca de la novela El Coronel no tiene quien escriba, y yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la función del gallo en la novela? Y García Márquez le dice, el gallo. ¿Cuál gallo? Sí, el gallo, que es el personaje central. Y el maestro nos dijo que ese lo usaste tú para darle significado a esa historia. Y Gabriel García Márquez le dice a su hijo, a ver, cuéntamelo mejor, porque nunca se me hubiera ocurrido eso. Ni idea de lo que estás hablando. Entonces, García Márquez decía, por eso yo no hablo de la crítica literaria, porque cada quien se inventa sus historias. Pero la realidad es que todos salieron de esa lección con una idea de la novela, pero solamente una persona tenía acceso directo al autor. El único que pudo comprobar cuál era realmente el significado era el hijo, porque tenía acceso con su papá. Los cristianos tenemos acceso directo al autor por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Imagínense, qué maravilla. Y por eso, el cuarto nombre del Espíritu relacionado al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es un espíritu de sabiduría y de revelación. No solamente el Espíritu Santo conoce a Dios, porque es Dios, no solamente se reveló en las Escrituras, sino que se sigue revelando o nos sigue guiando para entender el mensaje de Dios. Dice Efesios 1, 17 al 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, en el conocimiento de Él. ¿Y cuál es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los hombres. Entonces, el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría y de revelación, nos alumbra, nos guía. El término que usan técnico en teología es que el Espíritu Santo nos ilumina, nos va guiando a entender el mensaje de Dios.
Por eso, estoy seguro que le ha pasado, como a muchos, abrimos la palabra de Dios y encontramos un pasaje que quizá ya habíamos leído antes y lo vemos con nuevos ojos. O el mismo pasaje que conocemos, Dios nos vuelve a hablar. El Espíritu Santo nos alumbra, nos ilumina, nos guía, porque es el espíritu de sabiduría y revelación. No podemos servir a un Dios a quien no conocemos. Lo voy a repetir. No podemos servir a un Dios a quien no conocemos, pero no podemos conocerle sin servirle. Y todo esto solo es posible por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer a Dios. Por lo tanto, déjenme pasar a la siguiente diapositiva, donde tengo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En el proceso de enseñanza, yo soy educador, pero recuerde que todos somos discípulos de Jesús y somos llamados a ser discípulos, y una parte esencial del discipulado es la enseñanza, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dijo Jesús. Por lo tanto, todos somos educadores, todos somos educadores. Entonces, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos los 4 elementos. El profesor, el contenido, el texto, un alumno y un propósito objetivo. Esos son 4 elementos básicos de cualquier enseñanza. Profesor, el texto, el contenido, el alumno y el objetivo o la meta. El Espíritu Santo está involucrado en esos 4 elementos de una manera esencial. El Espíritu Santo habilita y da poder al maestro, nos guía para poder entender el mensaje de Dios. El Espíritu Santo trabaja en el contenido, en las Escrituras. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo inspiró a los autores, los guió para conocer el mensaje de Dios. El Espíritu Santo ilumina y motiva a los alumnos. Y el Espíritu Santo es aquel que nos lleva a llegar a la meta, que es conocer y ser transformados como Jesús. Dijimos que la única persona que puede cambiar las personas es el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo está en el maestro, en el contenido, en el alumno, en la meta. Déjame hacerle una pregunta. Del 1 al 10, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo para la enseñanza cristiana, para nuestra vida cristiana? Del 1 al 10, ¿qué tan importante es? Bueno, yo diría que por lo menos 11. Es decir, sin el Espíritu Santo sería imposible conocer a Dios. Pero no solamente eso. Vean en la siguiente diapositiva los mensajes, las funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es aquel que nos regenera, que nos da la vida nueva. Decimos que está en Cristo, nueva criatura es, y eso sucede por la actividad y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos bautiza, el que nos incorpora en el cuerpo de Cristo. Sin el Espíritu Santo sería imposible ser un hijo de Dios. El Espíritu Santo, como vimos hace un momento, nos ilumina, nos guía para entender la verdad de Dios. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, ilumina mi camino. La Biblia nos ilumina el camino porque es la palabra de Dios, porque es por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, habita en nosotros, nos sella cuando conocemos a Jesús, somos la propiedad del Señor y está en nosotros. El Espíritu Santo nos guía a entender las verdades de Dios. El Espíritu Santo nos instruye, es nuestro maestro. El Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos para que escribieran la palabra de Dios, las Escrituras. El Espíritu Santo nos controla, nos llena, nos da esa habilidad para poder entonces producir el fruto del Espíritu. La vida cristiana es imposible vivirla en nuestras fuerzas. La vida cristiana es Dios a través de su Espíritu viviendo esa vida a través de nosotros, produciendo
cuando el Espíritu Santo controla nuestra vida, nos guía, en lugar de hacer lo que queremos, cuando hacemos lo que el Espíritu Santo quiere, produce ese fruto: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, las virtudes que ejemplifican a Cristo. Solo son posibles con el Espíritu Santo. Por cierto, déjeme hacerle otra nota al pie de página, otra aclaración. Ese fruto del Espíritu Santo, note que no son frutos, es un fruto, es una vida de virtudes. No depende del género. Hombres, mujeres, tenemos que tener gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, todos juntos. Y por último, el Espíritu Santo es el que nos renueva, nos va transformando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar, para reorientar nuestras vidas a través del Espíritu Santo, que podamos vivir una vida que le agrada. Entonces, en la vida cristiana, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo? Del 1 al 10. 11 por lo menos, esencial por lo menos, es esencial. Imposible agradar a Dios, servir a Dios sin el Espíritu Santo. Déjenme concluir compartiéndoles brevemente algo que tuve el gran privilegio de escribir con uno de mis mentores, el doctor Robert Pazmiño, una persona muy humilde, que él siempre quiere que lo llamen Bob, y junto con él escribió un libro que se llama Enseñando con unción, colaborando con el Espíritu Santo. Y estábamos explorando las dimensiones sociales y comunitarias de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Este libro, Enseñando con unción, colaborando con el Espíritu Santo, está ahí, ven ahí el título, fue una muestra en donde el doctor Pazmiño, un gran educador, quiso de alguna manera pasar la estafeta conmigo. Y me dijo: mira, yo he escrito todos mis libros solo, pero quiero hacer un libro sobre la colaboración del Espíritu Santo, y si quieres te invito a colaborar conmigo. Entonces, algo que valoro mucho. Quiero mostrarles, aquí está en esta siguiente diapositiva, pueden ver a Bob, y el libro está dedicado a nuestras esposas, mi esposa Angélica y su esposa Wanda, porque la colaboración de nuestro ministerio siempre es en conjunto. No es mi ministerio, es nuestro ministerio, trabajamos juntos, porque la obra de Dios siempre es en comunidad. No hay llaneros solitarios, de hecho solo hay un Señor, y todos trabajamos juntos en ese ministerio. El libro también tuvo la oportunidad de escribirse tanto en inglés como en español, y salió al mismo tiempo en los dos idiomas. En inglés se llama Anointed Teaching, Partnership with the Holy Spirit, o Enseñando con unción, colaborando con el Espíritu Santo. La tesis central es que este libro anima a los maestros, líderes cristianos a que le den prioridad al Espíritu Santo, colaborando con él en sus ministerios y por medio de sus frutos, y lo dividimos en 3 secciones. La idea era, si el Espíritu Santo existe y es esencial, y qué implicaciones tiene en nuestra vida comunitaria. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por eso la primera sección es: ¿cuáles son los frutos de liberación o salvación? Ya que somos libres, ¿cómo debemos vivir? Libres para usar nuestra voz en defensa de los demás, libres del temor, libres de ayudar a los demás a que vivan una vida de plenitud, de shalom, suplir necesidades de otros. Entonces, estamos hablando de la libertad que tenemos como hijos de Dios, pero no solo yo, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos libres en el Espíritu, libres de adorar a Dios. Hay algunos que dicen: bueno, yo levanto mis manos cuando adoro a Dios, otros no. La alabanza, dice el Salmo 33, en la cual se agrada a Dios, es en la de los íntegros, pero somos libres para expresarnos y conocer a Dios. La segunda sección del libro es el fruto de la celebración o adoración.
o quizá podríamos decir la Eucaristía representada en la cena del Señor. La Biblia usa esa imagen de que somos ahora, y lo celebraron ustedes el domingo pasado en la iglesia, que tuve el privilegio de estar ahí, con la cena del Señor, todos juntos en la mesa, donde recordamos que somos un solo cuerpo. Y en este capítulo exploramos esas virtudes del Espíritu Santo, pero las virtudes comunitarias, no personales, sino comunitarias, porque ese gozo, esa paz, no solo es para mí, es para todos. El fruto del Espíritu Santo se da en todos nosotros. Y la tercera sección del libro es el sustento o el crecimiento y edificación del Espíritu Santo. Esa necesidad constante de depender de Él. Quiero terminar nuestro tiempo juntos. Gracias por su paciencia. Han hecho un buen trabajo escuchándome. Contando una anécdota que describo en el último capítulo del libro. Le puse lecciones de un estorbante. Lecciones de un estorbante porque creo que ejemplifica bien la idea de la cooperación con el Espíritu Santo. Dijimos que el Espíritu Santo es esencial para la vida, el ministerio, la enseñanza, y por lo tanto la tendencia es pensar, bueno, necesito depender de Dios, invitar a Dios a que colabore conmigo. Pero hubo algo que me sucedió hace tiempo. Yo vivía en Texas y mi hijo Darío, que ahora tiene 14 años y medio, en ese tiempo tenía como 3 años, cuando mucho. Y esa experiencia fue la que me ayudó un poco a entender esa dinámica de cooperación con el Espíritu Santo. Resulta que en la casa en donde vivía tenía un jardín y había que ir a cortar la grama, pero algo que aprendí, yo nunca había hecho eso en mi vida, vivía en una ciudad, en Guadalajara, y no hay gramas, pero ahí en esa casa tenía un jardín, había que cortarlo, es que crecía hierba mala. Y si hoy ha tenido la oportunidad de estar en gramas, ¿verdad? Está el pasto, decimos en México, el pasto con la hierba mala, y hay que sacarla de raíz para que no se reproduzca. Entonces un día le dije a mi esposa, voy a ir a trabajar en el jardín, y mi hijo Darío me dice, papá, yo voy contigo. Y en ese momento yo pensé, no, un niño de 3 años no va a ser de gran ayuda, pero él ya estaba decidido y salimos juntos. Entonces le dije, mira Darío, esta es la hierba que tienes que cortar, esta no. Y lo empezó a hacer, pero después de un momento, en lugar de estar haciendo lo que tenía que hacer, estaba queriendo jugar, estaba jugando, tenía que yo mantener un ojo en él, jugar con él. Empezó a hacer mucho calor, en Texas hace mucho calor, y yo estaba todo frustrado porque dije, en lugar de ser mi ayudante, Darío es mi estorbante, me está estorbando nada más. Y le dije, mira ya, vamos a entrar, abro la puerta y cuando iba entrando estaba mi esposa enfrente de mí y estaba ya a punto de quejarme cuando Darío le dice, mamá, ya terminamos, arreglamos el jardín. Y en ese momento yo iba a decir, ¿cómo que terminamos? Si más que mi ayudante eres mi estorbante. Pero volteé y al ver la cara de mi hijo me impactó por tanto, porque parecía broma, ¿verdad? Ya lo hicimos, pero al verlo a él, que me estaba viendo a mí, me di cuenta que realmente él sí pensaba que me había ayudado. Les ha pasado eso con los niños, ¿verdad? Es con ese te ayudo. Uno dice, ay, sí, me está estorbando, pero ellos sí piensan que me está ayudando. Y en ese momento fue donde hice la conexión, que así somos nosotros con Dios. El Dios creador del universo, el alto y sublime, el que mora en la eternidad, cuyo nombre es el Santo, no lo necesita usted. No me necesita a mí. Él no le impresiona si tiene unos grados académicos o no tiene grados académicos. Dios puede hacer la obra solo. Creó el universo diciéndolo. ¿Usted no cree que Él puede construir su reino hablando? Claro que sí. Sin embargo, Él nos invita a colaborar con Él. Un gran misterio, la verdad. Quisiera explicarlo, pero no puedo entenderlo. Solo la gracia de Dios que decide usarnos a usted y a mí para servirlo, que decide establecer esa relación con nosotros y que nos invita a colaborar con Él. Dios va a hacer su obra conmigo
sin mí o a pesar de mí. A pesar de mí es lo más común. Qué privilegio colaborar con el Espíritu Santo. Qué privilegio que Él nos invita a obrar con Él. Entonces, cuando hablamos de colaborar con el Espíritu Santo, no es que Dios colabora conmigo, más bien que yo recibo la invitación de Él en humildad para seguirlo. Por eso esa dependencia es esencial. Esa conexión con el Espíritu Santo es esencial. Gracias por su atención y gracias que juntos podemos servir a Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso ahí les puse la alfombra roja, porque qué privilegio que el Señor de señores, el Rey de Reyes, desea que lo sirvamos, desea morar en nosotros, desea que ayudarnos a crecer para servirle mejor y para tener una comunión íntima con el Dios creador del universo. Gracias, que Dios los bendiga.